La fe no es una creencia abstracta en la palabra de Dios, no es una simple creencia mental ni un mero asentimiento de la comprensión y de la voluntad. Tampoco es una aceptación pasiva de los hechos, ya sean sagrados o profundos. La fe es una operación de Dios, es una iluminación divina, una energía santa implantada por la palabra de Dios y por el Espíritu Santo en el alma humana. Un principio espiritual divino que toma de lo sobrenatural y hace que sea comprensible por las facultades del tiempo y por la inteligencia. La fe es un don de Dios y también después se convierte en un fruto que el hombre también puede producir cuando obedece a Dios, a esa fe, cuando obedece y trabaja por medio del amor. La fe no es simplemente creer en algo, es creer en Dios, es creer a lo que Él ha dicho, es descansar en Él confiando en su palabra. Y la fe da a luz la oración y al crecer se hace cada vez más fuerte. Se levanta hasta lo más alto en las luchas y en las dificultades. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la seguridad y la realización de la herencia de los santos. La fe también es humilde, es perseverante, puede esperar, sigue clamando, puede permanecer de rodillas o yacer en el polvo. Y es la gran única condición de la oración. La falta de fe descansa en las raíces de toda oración pobre, de toda oración débil. Actualmente y más que nunca necesitamos hombres de fe, hombres y mujeres que sean grandes en la oración. Estas son las dos virtudes fundamentales que hacen grandes a los hombres delante de Dios. Son las dos cosas que crean las condiciones para un verdadero éxito espiritual en la vida y en el servicio al reino de los cielos. Una fe simple y fe que confía, que vive cada día y echa sus cargas en el Señor, a cada hora del día disipará el temor, ahuyentará el presentimiento, liberará de la duda. Esta es la cura divina para toda clase de temor, para toda ansiedad, para toda preocupación del alma. Esta es la receta divina para asegurar la paz que sobrepasa todo entendimiento y mantener el corazón y la mente en quietud y paz. Todos necesitamos marcar bien y considerar la advertencia dada por Pablo en la carta a los Hebreos. Tener cuidado, hermanos, no sea que en alguno de vosotros haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Necesitamos guardarnos de la incredulidad tal como lo haríamos del peor de los enemigos. La fe necesita ser cultivada. Necesitamos mantenernos en oración y afirmados en la palabra, diciéndole al Señor, aumentanos la fe, porque la fe es sensible al crecimiento y como fruto puede aumentarse. El homenaje de Pablo a los tesalonicenses era que la fe de ellos crecía en gran manera. La fe crece con el ejercicio, es decir, al ponerla en práctica. La fe se alimenta y aunque a veces sea precisamente en dolorosas pruebas. Así escribe Pedro, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro, que sin embargo perece y es probado por fuego, sin embargo vuestra fe, una vez probada, sea hallada en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Sería bueno que todos nos preguntáramos, ¿tenemos fe? ¿Tengo fe en Dios? ¿Tengo una fe verdadera, una fe que realmente me mantiene en perfecta paz con respecto a las cosas terrenales y también en cuanto a las cosas celestiales? Esta es la pregunta más importante que un hombre pueda hacerse a sí mismo. Y podemos hacer algunas otras, como oro realmente de tal manera que Dios pueda escucharme para poder responder mis oraciones.
La oración nos introduce a una vida de fe. Pablo declaró que la vida que vivió la vivió por la fe en el Hijo de Dios, quien lo amó y se dio a sí mismo por él. De esta manera declaraba que caminó por fe y no por vista. La oración es absolutamente dependiente de la fe. Realmente la oración no existe sin la fe y no logra nada a no ser que pueda contar con esa inseparable compañía. La fe hace que la oración sea eficaz y, desde cierto e importante punto de vista, la fe es antes de la oración. Dice Pablo en su carta a los Hebreos, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que le buscan. La fe hace que la oración trabaje, hace que limpie el camino hacia el trono de misericordia. Da seguridad y le asegura firmemente de que hay un trono de misericordia y que allí el gran sumo sacerdote aguarda las oraciones de los que le piden. La fe abre el camino para que la oración llegue a Dios. La fe hace que la oración también sea fuerte y le da la paciencia necesaria para esperar en Dios. La fe cree que Dios es remunerador de aquel que le pide. Debemos recordar constantemente que la fe es la condición inseparable de la oración. Hay otras consideraciones dentro del ejercicio de la oración, pero la fe es la única condición indispensable de esa verdadera oración que va a tener éxito. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice Pablo en su carta a los Hebreos, y el apóstol Santiago expresa esta verdad de una manera muy simple. Pero si alguno de vosotros se ve falto de sabiduría, que la pida a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. La oración es parte fundamental para la vida del ser humano, un ser humano en paz. Pero necesitamos de esa fe. Podemos pedir que nos aumente la fe, como sus discípulos le pidieron a Jesús. Señor, aumentanos la fe. Necesitamos tu fe hoy que sufrimos tantos ataques contra la fe, contra la confianza en Dios. Hoy más que nunca necesitamos que tú aumentes nuestra fe, que tú, Señor, pongas en nuestros corazones esa certeza, esa firmeza, y podamos acudir a ti en plena convicción, con plena certeza de que tú nos escuchas, de que tú nos oyes y que tú vas a responder las oraciones hechas a través de tu Hijo Jesucristo.